Buenas tardes, mi nombre es Manuel Alejandro Quigua Peláez, del grado 10.1, jornada mañana, de la institución educativa Cárdenas Centro. El día de hoy quiero compartirles mi lectura de la página 28 del libro La Metamorfosis de Franz Kafka. Hagamos un recuento hasta ahora de qué es lo que nos han contado en este libro tan interesante, porque es una crítica a la actual sociedad y a la de ese tiempo en la que se valoraba a la persona por lo productiva que era ante una sociedad capitalista. Bueno, el libro básicamente lo que lleva la historia es que un día nuestro protagonista Gregorio se despierta envuelto en un insecto, cucaracha, cucarrón, la verdad no especifican mucho, pero sí tiene más apariencia de una cucaracha. Bueno, el caso es que esto lo lleva a tener conflictos familiares y un total desequilibrio y cambio radical en su cotidianidad a la que ya está acostumbrado como comerciante. Y eso genera también una crisis económica dentro de la casa que se va a profundizar un poquito más dentro del fragmento que les voy a leer. Vaya vida, ni siquiera en los últimos años voy a poder estar tranquilo. Y penosamente, como si llevara una pesada carga, se ponía de pie, apoyándose en la madre y en la hermana. Se dejaba acompañar hasta la puerta, les indicaba con un gesto que ella no las necesitaba y seguía solo su camino mientras las dos mujeres dejaban sus tareas e iban tras él para continuar ayudándole. En ese momento, hago una pequeña pausa para hacer una aclaración. Estamos hablando del papá, de Gregorio. O sea, en este momento el que acaba de ser protagonista de este pequeño párrafo es el papá de Gregorio. Continúo. ¿Quién en aquella familia agotada por el trabajo hubiera podido dedicar a Gregorio más tiempo del estrictamente necesario? El nivel de la vida doméstica se redujo cada vez más. Se despidió a la criada y se contrató para que ayudara en los trabajos más duros a una asistenta corpulenta y huesuda, de cabellos blancos, que venía un rato por la mañana y otro por la tarde. Y la madre tuvo que añadir a su nada desdeñable labor de costura las demás tareas de la casa. Incluso tuvieron que vender varias joyas de la familia que en otros tiempos habían llevado orgullosas la madre y la hermana en fiestas y reuniones. Gregorio se enteró de ello por los comentarios acerca del resultado de la venta en una de las conversaciones nocturnas de la familia. Pero el mayor motivo de lamentación consistía siempre en la imposibilidad de dejar aquel piso demasiado grande en las actuales circunstancias, ya que no había forma de trasladar a Gregorio. Bueno, aquí hago una pausa inferencial para que veamos la perspectiva de Gregorio. Básicamente Gregorio, a pesar de todas las dificultades familiares y el rechazo tan fuerte que ha tenido por parte del papá y la mamá, nunca ha tenido como ese rencor o absoluto desinterés por la situación familiar. Aún esté convertido en un monstruo para aquella sociedad, él se sigue preocupando por su familia. Aunque no tome acciones para solucionar el problema, sigue igualmente pendiente, escuchando conversaciones y como nos dice, uno de sus más grandes lamentos es que no se puede mover, ya que anteriormente, en fragmentos anteriores, el papá de Gregorio le lanzó una manzana que le hirió muy fuerte en la parte de la espalda, lo que le dejó inmovilizado y por eso nos dice que no había forma de trasladar a Gregorio, porque Gregorio no se podía mover por su propia cuenta y en parte pues la familia tampoco es que lo quisiera tener muy cerca. Bueno, continúo. Sin embargo, este se daba cuenta de que no era él el verdadero impedimento para la mudanza, ya que se le podría transportar fácilmente en un cajón, con agujeros para respirar. La verdadera razón por la que no se mudaban era porque ello les habría obligado a asumir plenamente el hecho de que habían sido alcanzados por una desgracia inaudita sin precedentes en el círculo de sus parientes y conocidos. El infortunio, hago una pausa literal porque normalmente esa palabra no se usa mucho en el léxico de nuestro país, pero infortunio es como un caso poco agradable, como un suceso, un accidente por decirlo así.
Y normalmente va muy relacionado con la palabra siniestro. Infortunio y siniestro son casi que lo mismo y son para las mismas situaciones, que son accidentes que suelen pasar o cosas poco deseables en contextos muy poco favorables. Listo. El infortunio se cebaba en ellos. El padre tenía que ir a buscar el desayuno del humilde empleado en un banco. La madre cosía ropa de extraños, sujeta a los caprichos de los clientes. La familia estaba llegando a su límite, al límite de sus fuerzas, y Gregorio sentía renovarse el dolor de la herida de su espalda, cuando la madre y la hermana, después de acostar al padre, volvían al comedor y dejaban sus respectivas tareas para sentarse muy juntas, casi que mejilla con mejilla. La madre señalaba hacia la habitación de Gregorio y decía: Grete, cierra esa puerta. Y Gregorio quedaba de nuevo sumido en la oscuridad, mientras que en la habitación contigua de, lo, de la habitación contigua, las dos mujeres lloraban en silencio o se quedaban mirando fijamente a la mesa con los ojos secos. Gregorio casi nunca dormía, ni de noche ni de día. A veces pensaba que iba a abrirse la puerta de su cuarto y que iba a encargarse de nuevo, como antes, de los asuntos de la familia. Volvió a acordarse, tras un largo tiempo, del director y el gerente del almacén, el dependiente y el aprendiz, aquel ordenanza tan robusto, dos o tres amigos que tenía en otros comercios, una camarera de una fonda provinciana. También le asaltó el recuerdo dulce y pasajero de una cajera de una sombrerería, a quien había cortejado formalmente, aunque sin empeño suficiente. Bueno, hago una pausa inferencial para resaltar dos aspectos claves en el último fragmento que acabo de leer. Gregorio se da cuenta de que la causa por la cual no se realiza la mudanza no es él, sino que en realidad es el orgullo de la familia o la imagen que pretenden tener ante la sociedad de familia perfecta que les impide realizar la mudanza. No es Gregorio, porque el hecho de transportar a Gregorio, él mismo nos lo dice, resulta muy fácil, simplemente en una caja con huecos para poder respirar. Pero la familia lo que no quiere es separarse de la casa, refiriéndose a esa relación como un apego material, separarse de la casa y aceptar que tiene que haber un cambio porque ya no están en las mismas circunstancias y que generar ese cambio los va a hacer ver mal ante la sociedad que, como anteriormente he dicho, valora a la persona por lo productiva que es. Y como siguiente pausa inferencial, o bueno, reflexión inferencial, al final nos muestran cómo Gregorio recuerda momentos de su vida como humano, o lo que se le considera humano, y es que comienza a recordar personas, conocidos, amigos, de su trabajo o de su contexto del día a día, que como era anteriormente cuando era una persona humana. Lo que nos muestra que Gregorio aún está convertido en cucaracha y que prácticamente ya es una realidad que le toca aceptar. Le cuesta todavía en lo profundo aceptar ese cambio que está viviendo, porque muchas veces, eh, hagamos un paralelismo, tenemos un cambio muy fuerte que tenemos que afrontar, pero así digamos que lo queremos afrontar y que estamos totalmente dispuestos a medirnos al reto, al final no terminamos haciéndolo porque nos da nostalgia rehacer nuestras vidas en base a ese cambio. Y es lo que Gregorio le está pasando en este momento. Él ya se volvió una cucaracha, un insecto para la sociedad. Pero así esté vuelto un insecto, él ya tiene que aceptar que así se va a quedar, porque es como lo van a ver. Pero aún así, Gregorio sigue con la nostalgia y el recuerdo y el deseo y el anhelo de volver a ser como era antes, su vida cotidiana. Es más, recuerda que no fue lo suficientemente, no fue lo suficientemente empeñado para cortejar una cajera de una sombrerería. Y es muy curioso que una persona recuerde ese aspecto tan un poco agradable al no haber sido suficiente para poder lograr su objetivo con una cajera, que era acortejarla. Bueno, ya para terminar con una intervención final crítico-valorativa respecto al texto que estamos leyendo de Franz Kafka, La Metamorfosis,
Y es que este texto lo que genera es una crítica a la sociedad actual, donde la persona pierde valor o gana valor de acuerdo a su utilidad frente a ciertas sociedades, comunidades o persona por individual, ¿cierto? Y es lo que vemos directamente dentro de la familia de Gregorio, donde Gregorio anteriormente había sido cabecilla de hogar y básicamente era la base sólida de los ingresos y las finanzas de la familia, donde anteriormente vivían muy contentos, con un respectivo entorno fraternal dentro de la familia, había una armonía muy chévere. Pero al momento de que Gregorio, perdón, pierde su trabajo a raíz de la metamorfosis, nos damos cuenta de que la familia en realidad solo lo quería por, por el hecho de servirles, más que por el hecho de ser humano. Y eso nos da a entender cómo en la familia o las dinámicas sociales en general se vuelven engranajes o sistemas que se vuelven muy deshumanos al punto de no querer empatizar con la otra persona por el hecho de no ser parecido a nosotros, igual a nosotros, pensar similar a nosotros o simplemente ser totalmente diferente a nosotros. También vemos cómo la familia de Gregorio mmm, literalmente niega su existencia. Prácticamente los esconde dentro de una habitación. Todo este proceder de la familia en realidad cuestiona lo que la sociedad le hace a una persona cuando la margina al momento de dejar de ser útil para el mismo sistema o engranaje al que pertenecen. Es como un pequeño engranaje averiado que, a pesar de que todavía pueda funcionar o requiere un pequeño cambio de pieza, literalmente daña todo el sistema inconscientemente, por decirlo así. Y otra forma de mostrar que de verdad es una crítica a cómo vemos las personas que no son útiles para nosotros es cómo el llanto silencioso de la hermana y de la mamá nos muestra el lado más vulnerable de una familia que dependía de una sola persona o dependía de las apariencias que tenía que guardar frente a la sociedad. Es como cuando la familia empieza a llorar en silencio y se sumerge en un letargo súper oscuro ante las situaciones difíciles, y en vez de solucionarlas con empatía, con diálogo y con aceptación al cambio y a la diferencia, empiezan a cerrarse y a negar la existencia de lo diferente o a negar la existencia de lo que no te es útil. Bueno, eso sería todo por hoy. Muchas gracias.